Bueno, vamos a empezar este tema 11 sobre política económica con este vídeo. Vamos a ver algunos tipos y ejemplos de políticas económicas. Seguro que todos hemos oído hablar de políticas económicas, aunque quizás no somos muy conscientes. Se está hablando todo el día de qué hace el gobierno para mejorar la economía, etcétera, etcétera. Pues vamos a ver cuáles son los métodos que se utilizan. Primero de todo, vamos a diferenciar entre las políticas que son a corto plazo, las llamamos coyunturales, o las estructurales, que son a largo plazo. En este vídeo vamos a centrarnos en las coyunturales, que son las que buscan un efecto inmediato sobre la economía del país, como vemos aquí. Existen cuatro tipos de políticas que buscan, como hemos dicho, un efecto inmediato. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos de los tipos. Seguro que muchos de nosotros vemos diariamente efectos de estas políticas y sobre todo cómo se realizan, aunque no seamos conscientes. Por ejemplo, todos hemos oído hablar de impuestos, de gasto público, de tipos de interés, o quizás de contratos comerciales con otros países, de salario mínimo interprofesional, de salario de funcionarios, de recortes. Todo esto son políticas económicas. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede más claro. Políticas fiscales, quizá es la que nosotros conocemos más. Siempre se habla de impuestos, pero seguro que más de uno de nosotros hemos visto carteles como el que vemos aquí de obras públicas. Por ejemplo, esto también es gasto público, por tanto, política fiscal. Como hemos dicho, impuestos, gasto público, todo esto son políticas fiscales que buscan un efecto inmediato sobre la economía. Seguro que conocéis algún ejemplo más. Aquí vemos cómo una subida del IVA es una política fiscal, en este caso, diríamos, restrictiva. Aumentamos los impuestos. Aquí vemos una bajada de impuestos del IRPF, lo que conocemos como la declaración de la renta. En este caso es una bajada, por tanto, aumenta el dinero en manos de los consumidores, lo cual es una política fiscal expansiva. Políticas monetarias. En este caso hablamos de la cantidad de dinero que está en circulación. La maquinilla de hacer dinero, como se decía. Cuando España tenía su propio banco central, podía imprimir toda la moneda que quería para poder así controlar la economía. Política exterior, como vemos. ¿Cómo se controla? Pues con restricciones a las importaciones, por ejemplo, poniendo aranceles, de lo cual hablaremos más tarde, a las importaciones o con el tipo de cambio, lo cual explicaremos en clase. Política de rentas. El Estado puede controlar aspectos como, por ejemplo, el salario mínimo interprofesional o el salario de los funcionarios, de la manera que es una manera de controlar también la economía. Bueno, en resumen, hemos hablado aquí de que hay dos tipos de políticas, a corto plazo y a largo plazo. Que las coyunturales son las que buscan el efecto a corto plazo, inmediato de la economía, y que existen cuatro tipos: fiscal, monetaria, exterior y de rentas.